Tantes o responsables. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Muy buenos días, tengan ustedes. ¿Qué día es hoy? Dios mío, se me fue la fecha. 13 de septiembre de 2022, martes y 13. Día para tener cuidado, pues. Y quiero empezar este programa con este video. Imágenes evidentes de brutalidad policíaca con un hombre caso. No daba ninguna amenaza, y esto viene a cuento. Yo sé que por ahí habrá quien diga, no, es que estos tampoco son ningunos angelitos, y entonces cuando agarran a uno, entonces bueno, todo eso es verdad. Y también habrá quien diga, no, que no se merecen derechos humanos. Miren, todo el mundo se merece derechos humanos. Todo el mundo, hasta el peor criminal merece que le respeten los derechos humanos. Y cosas como esta que ustedes acaban de ver en la pantalla no hacen que Venezuela sea un país más seguro. Todo lo contrario. Alguien que sabe mucho de este tema, creo que era Humberto Prado, ahora no lo puedo citar con plenitud de convicción porque no estoy muy seguro de que haya sido él, pero creo que era Humberto Prado, que una vez dijo, o me dijo a mí por lo menos en una entrevista, fue Luis Isquiel el que me dijo eso, el querido amigo Luis Isquiel, criminólogo, me dijo, Pedro, si por violar los derechos humanos hubiera mayor seguridad, Venezuela sería uno de los países más seguros del mundo. O sea, Venezuela tiene una tradición consuetudinaria de violación de los derechos humanos. Yo recuerdo sencillamente ser yo un adolescente de 16, 17 años y que me montaran en una jaula del Plan Unión porque simplemente estaba en la calle una tarde a las 6 de la tarde o una noche a las 9 de la noche. Te agarraban, te pedían la cédula, móntate y ya, chao. Pacotiza. O para el Calvario. Alguna vez me llevaron para el Calvario, como 4 veces me hicieron eso a lo largo de mi juventud. Y Venezuela nunca ha sido un país más seguro. La violación de los derechos humanos ha ido en aumento, en aumento, en aumento, y Venezuela nunca ha sido un país más seguro. Así que el argumento de que violar los derechos humanos hace países más seguros no es cierto, sencillamente. Y esto viene a cuento por este titular, por esta serie de titulares que tienen que ver con Poli Lara, pero van más allá. El primero de estos titulares para mí es la noticia del día, y es que las personas podrán grabar los procedimientos a los que sean sometidos en puntos de control, según nueva resolución. Luego tú te encontrarás con unos trogloditas como estos de Lara en una alcabala policial y te destrozarán el teléfono a cascazos, imagina uno, ¿no? Pero por lo menos es bueno que esto haya quedado asentado en una resolución. Personas podrán grabar procedimientos a que sean sometidos en puntos de control, según nueva resolución conjunta número 109, publicada el pasado 7 de septiembre, firmada por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y el de Interior y Justicia, Remigio Ceballos. En muchos países del mundo, incluyendo Estados Unidos, España, Canadá, los policías ya tienen una cámara adosada al uniforme, porque esto ya es tecnología de uso común, y cada procedimiento policial queda grabado en video, lo cual es bueno. Primero evita violaciones de derechos humanos, segundo evita que también alguien pueda decir, no, esto fue así, a mí me sembraron, etcétera, ¿no? Cuando las cosas son como son, quedan en video y ya está. Esto debería ser una cosa de la policía, no debería ser una cosa de los ciudadanos, pero bueno, lo que viene es mejor que nada. Múltiples casos denunciados por parte de los ciudadanos que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de funcionarios de seguridad del Estado, luego de que estos hayan grabado las actuaciones a las que hayan sido sometidos, ahora podrán realizar. Sí quisiera ver la patilla sin publicidad, pero no tengo dinero para eso.
podrán realizar grabaciones de video o audio de los procedimientos a que sean sometidos en los puntos de control. De acuerdo a la resolución, la retención de documentos y pertenencias, incluyendo equipos telefónicos, solo podrá realizarse en los supuestos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal y demás legislación vigente que lo establezca. Ninguna persona podrá ser obligada a entregar sus equipos de telefonía celular o de grabación antes, durante o después del procedimiento de verificación rutinaria que realicen las autoridades en el punto de control, ni a borrar su contenido. Así lo expresa el artículo 20 de dicha resolución. Nuevo, aparte de Pedro García Otero. Vamos a ver si esto aplica cuando hay manifestaciones, ¿no? ¿A cuántos periodistas todas las semanas, por lo menos uno conoce un caso, o todos los meses, por lo menos, para no ser tan exagerado, todos los meses, por lo menos uno conoce un caso de un periodista al que le obligaron a borrar una grabación? Normalmente, pues las policías de seguridad del Estado, ¿no? Tanto la civil, que es la del SEBIN, como la militar, que es la de DGCIN. Asimismo, los funcionarios del Ministerio Público y Defensoría del Pueblo estarán autorizados para hacer presencia en los puntos de control fijos o móviles con la finalidad de velar por el correcto funcionamiento del dispositivo de seguridad. Los ciudadanos y ciudadanas, en ejercicio de sus derechos constitucionales, dice la resolución, y legales, podrán realizar grabaciones de video o audio de los procedimientos a los que sean sometidos en los puntos de control por parte de la autoridad policial o militar, sin que puedan ser compelidos a no hacerlo. Ninguna persona podrá ser obligada a entregar sus equipos de telefonía celular o de grabación antes, durante o después del procedimiento de verificación rutinaria que realicen las autoridades en el punto de control, ni a borrar su contenido. La retención de documentación y pertenencias, incluyendo equipos de telefonía, únicamente podrá realizarse en los supuestos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal y demás legislación vigente aplicable que así lo establezca. Y hay titulares específicos para el caso de los Polilara, que ayer fue tendencia en las redes sociales: salvajismo policial, funcionarios de Polilara agredieron a hombre en el centro de Barquisimeto. Una vez más, funcionarios adscritos al Cuerpo de Policía del Estado Lara protagonizan un hecho de abuso de autoridad y violación de los derechos humanos en la ciudad de Barquisimeto. En esta oportunidad, el hecho ocurrió en las adyacencias del Mercado del Manteco, ubicado en el centro de la capital larense, dice la nota de la colega Yanitza Martínez. En un video publicado por personas que presenciaron el incidente, se puede apreciar cómo el uniformado agredió con un casco en reiteradas oportunidades a un hombre que no tuvo manera de defenderse. Aunque no se tienen mayores detalles de la situación, y esto es la conclusión del caso, luego de conocerse el incidente a través de la plataforma 2.0, el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, a través del Ministerio Público, ordenó la aprehensión de los policías Lara Viris Walmart, Cira Alejos y José Ángel Jiménez por los delitos de trato cruel y agavillamiento. La situación se registró en la calle 33, entre carrera 22 y 23 del centro de Barquisimeto. Autoridades se pronuncian sobre el caso viral de los policías maltratadores, es otro titular que también está en la patilla. Luego de que a través de las redes sociales se viralizara un video del momento en el que dos funcionarios de la Policía del Estado Lara agredían físicamente y verbalmente a un ciudadano en el centro de Barquisimeto, el general de división Luis Peña, comandante de este cuerpo de seguridad en la región, se pronunció al respecto y aseguró que este instituto no avala ese tipo de conductas en los funcionarios. Peña, en sus declaraciones, manifestó que tomarán las medidas correctivas, para poner a orden de las autoridades competentes a los funcionarios que actúen en detrimento de los derechos fundamentales. Los funcionarios de Polilara han estado en el ojo del huracán en las últimas semanas al protagonizar casos de extorsión, maltrato verbal, amedrentamiento y agresión física, tal como se apreció este lunes cuando los uniformados golpeaban con un casco a un ciudadano en pleno centro de la capital larense. Sobre este caso, la Fiscalía 21 del Ministerio Público efectuó la detención del supervisor jefe José Ángel Jiménez y los policías Vilis Walmart, Cira Alejos por los delitos de trato cruel y agavillamiento. La Fiscalía del Ministerio Público investigará una alcabala también de Polilara, donde supuestamente los funcionarios estarían cobrando $10 para dejar pasar los conductores y no aplicarles las boletas de multa. Mientras todo esto sucede, en el Táchira se protesta para exigir justicia por el horrendo asesinato de una comerciante. Este lunes 12 de septiembre, en horas de la mañana, habitantes del municipio Fernández Feo, en el sur del estado Táchira, marcharon en señal de protesta por el vil asesinato de la comerciante Dionisia Sánchez Contreras, de 65 años, quien fue hallada sin vida el pasado sábado en la vía San Joaquín de Navay, municipio Libertador, presentando 98% de su cuerpo calcinado y una herida en su cabeza.
Los residentes del Piñal caminaron por las calles de la población vestidos de blanco, sosteniendo carteles con escritos en los que se lee justicia ni una menos. Dionisia, quien era comerciante de plásticos en la localidad del Piñal, había sido reportada como desaparecida 2 días antes de que su cuerpo fuera hallado por lugareños. El hijo de la víctima, Héctor Parra, desde el extranjero, a través de un video publicado en las redes sociales, en medio del llanto, pidió justicia por el atroz asesinato de mi madre. Todo aquel que conoce a mi mamá sabe que ella no merecía esto. Parra dijo que es un hecho macabro y a veces la gente cree que por tener familia en otro país luchando creen que son millonarios, pero en realidad son personas dedicadas al trabajo para cubrir sus necesidades, y de todo esto uno parece deducir o pudiera deducir que se trataba de una extorsión, y por no someterse a la extorsión la señora Dionisia fue asesinada. En otro caso de femicidio, bueno, esto no es femicidio, perdón, porque esta niña no la matan por ser mujer, igual que a su madre, igual que la señora Dionisia no la mataron por ser mujer, la mataron por otras razones, pero bueno, es un asesinato. El padre, o un supuesto asesinato, el padre de Yuneski Ferrer, y este caso es un caso en el Zulia, pidió que el fiscal Tarek William Saab se pronuncie sobre su extraña muerte. Este 12 de septiembre, Martín Ferrer, el padre de la adolescente presuntamente asesinada en el estado Zulia por su progenitora, le pidió al fiscal Tarek William Saab que se pronuncie tras la muerte de su hija Yuneski Ferrer el pasado 6 de septiembre. Ferrer solicitó al Ministerio Público que el caso sea reactivado por otro organismo que no sea el que realizó la primera experticia. Yo quiero que se haga justicia, le pido a los organismos competentes que se pongan la mano en el corazón, expresó a través de una entrevista con la abogada Lorena Vargas. Asimismo, relató que su hija era muy alegre y sociable, pero decidió soltarle la mano en los últimos 3 años porque la joven de 17 años se lo pidió. Mi hija era una niña muy alegre, muy sociable. Le solté la mano solamente estos últimos 3 años porque me rogó que la dejara con su hermano un tiempo, que tenía años sin verla. Martín Ferrer resaltó que en el momento en que se divorció de su esposa, los abuelos maternos lo contactaron para que se llevara a su hija Yuneski, advirtiéndole que la maltrataban mucho y que podrían quitarle la vida en cualquier momento. En ese momento, Yuneilin, que era la más apegada a su madre, no se vino conmigo, sino que se quedó con su mamá. Con ella el trato era un poco mejor. Luego contó que la joven de 17 años decidió permanecer una temporada con su madre, pero el padre le pidió a la progenitora que no la agrediera física ni verbalmente debido a que le pegaba con palos. El horror que hay dentro de algunas casas que a veces no conocemos, ¿no? Bueno, otro caso terrible. De este caso yo no les había hablado, la verdad, pero es un caso que tiene bastantes días también sonando en las redes sociales. Algunos titulares más antes de hacer la presentación. Al menos 332 medios de comunicación han sido cerrados en Venezuela desde el año 2003. Nos habla de la falta de democracia en el país. Este es uno, pues. Les estamos hablando desde un medio de comunicación que fue cerrado, por lo menos su señal abierta fue cerrada. Seguimos en internet porque, bueno, no tienen como mucha manera de pararnos por el momento. Pero el día que se les ocurra también, pues, o sea, aquí estamos atenidos a las decisiones de ellos, y eso configura justamente la falta de democracia, ¿no? Cuando dependes del arbitrio del funcionario de turno. Hostigamiento a los periodistas, persecuciones a los medios de comunicación convencionales, bloqueos de los medios digitales y satanización de los comunicadores que difunden algún contenido informativo que pueda generar estragos en las gestiones gubernamentales y políticas venezolanas son parte de las constantes quejas que presentan el Colegio Nacional de Periodistas y sus seccionales desde hace poco más de 15 años. El reciente cierre de 9 emisoras radiales en Zulia aumentó el número de medios cerrados desde 2003 hasta el presente. En dicho periodo, un total de 332 empresas de comunicación dejaron de ser una ventana informativa para los venezolanos. Y hay que agregar a este número, que obviamente no está ahí, el número de los que son muertos caminando, ¿no? O sea, tipo estos medios, yo trabajé en uno, no lo voy a mencionar, que los compran capitales ligados al chavismo para convertirlos en medios zombies, en simplemente replicadores de la propaganda oficial, y por lo tanto esos medios dejan de ser útiles a la población. Las importantes cifras sitúan a Venezuela entre los 3 peores países en Latinoamérica en cuanto a libertad de expresión. Cuba y Nicaragua acompañan a Venezuela para
en los primeros lugares de la alarmante lista. No hay transparencia para aplicar las sanciones. Debería ser por una intervención judicial y no solo administrativa para cerrar los medios. Eso no se está cumpliendo, declaró María Isabel Rodríguez, miembro de Espacio Público, organización que desde hace muchos años se dedica a ofrecer balances e investigaciones sobre la censura y diversas trabas que presenta el periodismo en el país. Más de nuestra falta de democracia, según Acceso a la Justicia, el TCJ se desdice y entierra 3 demandas más contra el instructivo de la ONAPRE. La Sala Político-Administrativa, en sus sentencias número 445, 446 y 447, las produce una detrás de otra. Insistió en calificar de inexistente el documento contentivo del cuestionado proceso de ajuste del sistema de remuneración de la administración pública, convenciones colectivas, tablas especiales y empresas estratégicas, tal como yo lo había hecho en su decisión número 444 y desechó las demandas interpuestas por 6 universidades nacionales contra la resolución de la Oficina Nacional de Presupuesto, que redujo los salarios integrales de docentes, empleados administrativos y obreros, esto pese a que unas semanas antes las había admitido. Adicionalmente se produjo un fallo que desestimó una solicitud de nulidad de otro grupo de pensionados y jubilados del Ministerio Público. En los fallos redactados por el presidente de la instancia, magistrado Malaquías Gil, se justifica el giro en las demandas de las universidades, alegando que al revisar concienzudamente las pruebas documentales que acompañaron, menos mal que fue concienzudamente, las pruebas documentales que acompañaron el descrito libelar al momento de su presentación, observó que entre ellas no se cursa original o copia de acto administrativo alguno cuyo contenido se impugna. Lo que falta, en la mejor tradición soviética, es que ahora acusen de locos a los que están metiendo demandas contra el instructivo de la ONAPRE y los envíen a psiquiátrico, porque cómo vas a estar tú demandando una cosa que no existe. Mientras todo esto sucede, el PCB llama a sumarse a la marcha que hay el jueves 15 hasta el Tribunal Supremo de Justicia para exigir la nulidad del instructivo de la ONAPRE. Pedro Euse, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela, denunció que el máximo tribunal hasta ahora ha tomado decisiones que vulneran los derechos de la clase trabajadora. Afirmó que aunque el TCJ argumenta que el instructivo es inexistente, este sí se está aplicando, y advirtió que su aplicación significa la destrucción del salario y el desmontaje de las conquistas contractuales de las y los trabajadores al servicio de la administración pública y el Estado. Y Nicolás Maduro llama a ganar las elecciones del 24 y del 25, porque ya él anunció que en el 25 hay elecciones conjuntas de Asamblea Nacional, Gobernaciones y Alcaldía. ¿Por qué son conjuntas? Bueno, porque él lo decidió, pues. Y esto es otra muestra más de nuestra falta de democracia. Porque en un país serio, qué bonito era este país, chicos, cuando las elecciones eran la primera semana de diciembre. Y tú sabías, este año hay elecciones presidenciales la primera semana de diciembre. Y de diputados y gobernadores y alcaldes, de diputados y senadores la primera semana de diciembre, coincidiendo con las presidenciales. Luego, cada 3 años, el primer domingo de diciembre, hay elecciones de alcaldes, gobernadores, diputados, alcaldes, consejos legislativos y concejales. Cuando al arbitrio del que está en el poder se decide la fecha y cómo se organizan las elecciones, porque eso de que el CNE es un poder independiente, bueno, eso quedará ahí en la letra de la Constitución para los que se lo crean y para servirle de argumento, por ejemplo, al comunicado que se publicó en estos días sobre los presos estadounidenses detenidos en Venezuela, pero eso no trasciende un metro más allá de ahí. O sea, un metro más allá de ahí todo el mundo sabe cómo son las cosas y cómo se resuelven. Bueno, pero Nicolás Maduro en todo caso ya está pensando en las elecciones de 2024 y yo me pregunto nuevamente, o sea, y cada vez que yo pregunto esto genera molestia en el chavismo. Y bueno, y es que en el chavismo no hay más candidatos. O sea, no hay más aspiraciones, nadie aspira. No es democrático que haya aspiraciones también dentro del PSUV de otros actores. Preguntas que no tienen respuesta, para mí ni para nadie. 6:39 minutos, esto es Titulares de la Mañana, RCR 750M. Nuevamente volveremos a hacer 750M cuando vuelva la democracia a Venezuela. Jaime Nestares en la dirección de la estación, el gran Julio Pinto en los controles, quienes habla Pedro García Otero, hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Quimédica, alquiler de equipos médicos, y del consultorio veterinario el doctor Alfredo Coa, garantía integral para el bienestar de su mascota. Algunos titulares: aerolínea colombiana Wingo
reanudará en octubre vuelos entre Bogotá y Caracas y esto sin duda es una buena noticia. Según la compañía colombiana, se estima que el primer vuelo despegará el próximo 4 de octubre cuando esperan reiniciar la ruta entre Bogotá y Caracas. La venta de boletos para esta ruta se iniciará en los próximos días, una vez las autoridades aeronáuticas aprueben los itinerarios que ya fueron registrados, agregó Wingo en un comunicado. Además del restablecimiento de la ruta entre Bogotá y Caracas, Wingo ofrecerá 2 rutas adicionales, Medellín-Caracas. Esta es una ruta muy bonita que funcionó durante muchos años, y Bogotá y Valencia, una vez que sea aprobada por la autoridad venezolana. Y Medellín-Caracas, en algún momento hubo muchos vínculos entre Medellín y Caracas porque el sindicato antioqueño, que es como un grupo, suena feo, ¿no? Ahora la palabra sindicato ha tenido malas connotaciones en Venezuela, con todo esto de los trenes, etcétera, los carros y todo lo demás, ¿no? Pero el sindicato antioqueño, que es un conglomerado del empresariado antioqueño, tenía muchas inversiones en Venezuela y había vuelos directos Medellín-Caracas y era chévere, ¿no? Poder volar directamente de Caracas a Medellín. Además, en Medellín hoy por hoy hay muchos venezolanos. Y ahora viene un bloque sobre el reavivamiento del caso contra Rafael Ramírez. Tarek El Aissami consignó nuevas evidencias al Ministerio Público sobre el caso de corrupción de Rafael Ramírez, así dice la patilla. Estas evidencias sustentan la denuncia que ya hemos interpuesto contra el corrupto mayor llamado Rafael Ramírez y el gran desfalco, el megarrobo que compromete el patrimonio de la estatal petrolera por casi 5.000 millones de dólares. El también ministro del Petróleo de Maduro aseguró que habló con el fiscal chavista sobre la delación de Víctor Aular, quien aportó parte de las informaciones. En otros casos explicó que se evidencia, Dios mío, esta nota está muy mal escrita, el favorecimiento de PDVSA a transnacionales cocinadas fuera de los pasillos de la estatal venezolana. Otro titular sobre el tema dice que el Aissami dijo que investigan si Rafael Ramírez otorgó contratos irregulares a la italiana Eni. Están tratando de presionar a Italia por ahí, ¿no? Se entregaron concesiones de campos, contratos sin el cumplimiento de la Constitución. ¿En serio? ¿En serio? Se entregaron concesiones de campos, contratos sin el cumplimiento de la Constitución. Yo no lo puedo creer, la verdad. En esos domingos, Chávez decía, ahora le otorgamos este pedacito de la faja petrolera del Orinoco a los iraníes, y salían todos ellos aplaudiendo, porque ellos estaban todos sentados ahí en primera fila. La semana siguiente salió Chávez diciendo, ahora le entregamos este pedacito a los bielorrusos, y todo el mundo aplaudía. Entonces ahora vienen a decir, de verdad que, miren, Dios mío, es que yo no sé cómo hago yo para quedarme callado. Porque está bien, no es que crean que uno es pendejo, es que es tan seguro. Ahora vienen a decir que entonces se entregaron contratos al margen de la Constitución y al margen de las leyes, cuando eso se decidía, que ni Gómez se atrevió a tanto. Lo que hizo Chávez no lo hizo ni Gómez en este país. Gómez, que le entregaba un pozo de petróleo a cada amigo, bueno, Gómez cuidaba más las formas de lo que en un momento dado lo cuidó Chávez. Ahora vienen para acusar a Rafael Ramírez, a decir que, ojo, Rafael Ramírez que se defienda solo. Lo más lejos de mi intención aquí es defender a Rafael Ramírez. Todo lo contrario, yo creo que Rafael Ramírez, y lo entrevisté y se lo pregunté, señor Rafael Ramírez, ¿usted no cree que usted tiene que responder ante la justicia venezolana por las cosas que usted ha hecho? Se lo pregunté así por todo el cañón. O sea, y me dijo que sí, que cuando hubiera justicia él estaba dispuesto. Nada más lejos de mi intención que defender a Rafael Ramírez. Pero no me vengan con estos argumentos, ¿vale? Utilícenme argumentos de un poquito más de entidad y un poquito más de peso. Bueno, sigo leyendo. Se entregaron concesiones de campos, contratos sin cumplimiento de la Constitución, la ley de hidrocarburos, como favores que fueron concertados, cocinados fuera de las normas legales y que además sabieron que fueron luego retribuidos en comisiones en cuentas en el exterior. Sostuvo el Aissami en declaraciones a los medios de comunicación tras una reunión con el fiscal general impuesto por la constituyente chavista, Tarek William Saab, y dice Jonathan Marín, exalcalde chavista de Guanta, prófugo desde hace varios años en el exterior. La mayor red de corrupción en Venezuela la dirige Tarek William Saab junto a su hermano. Lo dice Jonathan Marín. El exfuncionario renunció a su cargo de manera sorpresiva hace 5 años y abandonó el país en medio de acusaciones de corrupción de la estatal Petróleos de Venezuela. En una transmisión en vivo, cuestionó que no se inicien investigaciones por las tramas de corrupción de un presunto testaferro y socio al fiscal general de la República. Señaló, bueno, se me fue la
la pantalla ahora. Y esto también quería leérselos porque esto está buenísimo. Esta nota del Nuevo Herald está buenísima. Bueno, volvió la de Jonathan Marín. La red mayor de corrupción en Venezuela que opera la diriges tú junto a tu hermano Douglas Saab. Tu hermano en tu nombre tiene amenazados a todos los funcionarios medios y bajos de PDVSA y parte de los subgerentes. Te puedo demostrar por qué y niega lo que estoy diciendo, afirmó el funcionario en una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram. Porque tú has perseguido a todos los empresarios de Anzoátegui y del oriente del país, porque tú eres el fiscal de Anzoátegui y de Oriente. ¿Dónde está la trama de corrupción de Alejandro Ruiz? No existe y los expedientes que había los mandaste a borrar. ¿Sabes por qué lo hiciste? Porque es tu socio y es tu testaferro, dijo. Y esta nota de Alberto News, la verdad, del Miami Herald, dice: es delito cuando conviene el extraño manejo del megacaso de corrupción en PDVSA, y es una lástima que ahora se me haya cerrado y no quiera abrir. Pero en todo caso, si logra abrir antes de que termine el programa, yo se las pongo. En todo caso, mientras se pelean sobre quién es más corrupto, porque en realidad esa es la pelea, ¿no? No, tú eres corrupto, no, tú eres más corrupto que yo. Esa es la pelea dentro del chavismo hoy en día. Ay, mira, abrió, qué bueno. Es delito cuando conviene el extraño manejo del megacaso de corrupción en PDVSA, dice Antonio María Delgado, periodista del Nuevo Herald. En una nueva muestra de las contradicciones de la justicia en Venezuela, la Fiscalía del régimen de Caracas anunció cargos y pidió la extradición de su exar de petróleo, Rafael Ramírez, por su presunta participación en un mega esquema de corrupción que 2 años antes había declarado que no constituía ningún delito. El esquema, que sacaba provecho de las distorsiones generadas por el control cambiario en Venezuela, fue utilizado en diversas oportunidades por integrantes del régimen de Nicolás Maduro y sus socios empresariales para extraer secretamente miles de millones de dólares de PDVSA a través de préstamos que eran otorgados a la empresa estatal de petróleo en bolívares y que eran pagados casi de inmediato en dólares o euros, haciendo uso del fabulosamente favorable tipo de cambio oficial, según se desprende de documentos obtenidos por el Nuevo Herald. El mecanismo, que fue utilizado varias veces durante y después de la administración de Ramírez, está en el centro del juicio de 1.200 millones de dólares que adelanta la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida contra el empresario chavista Francisco Convit, y en la que también se han visto implicados funcionarios de PDVSA, el empresario Raúl Gorrín y los hijastros de Nicolás Maduro, entre otros. Pero en septiembre de 2020, el Ministerio Público, bajo el control del actual fiscal general chavista Tarek William Saab, había declarado que la operación que estaba siendo examinada en Miami era totalmente legal en Venezuela, pronunciamiento que fue ratificado por el tribunal venezolano que examinó el caso. En criterio de este tribunal no hubo ninguna infracción al régimen cambiario en la operación realizada, declaró la Corte al aprobar la moción de sobreseimiento introducida por el fiscal Farid Karim Mora, un cercano aliado de Saab dentro del Ministerio Público. Con ello, la Fiscalía y las Cortes del régimen de Nicolás Maduro trágicamente le brindaron legitimidad a la operación, dijo Zair Mundaray, quien fue director de actuación procesal del Ministerio Público durante la gestión de la antecesora de Saab, la ex fiscal Luis Ortega. Lo grave de este sobreseimiento es que el Ministerio Público dice que estos hechos no constituyen un delito, y cuando tú dices que no conforman un delito, nadie más puede ser procesado por hechos similares o por el uso del mismo esquema, señaló Mundaray. Saab mató la investigación, mató la posibilidad de persecución penal de ese mismo supuesto. Queda todo dicho. Mientras se pelean, como digo, sobre cuál es más corrupto, 68.000 venezolanos han cruzado la selva de Darién en lo que va de año. Estos migrantes están sometidos a gravísimos abusos, incluyendo violencia sexual, expresó Juan Papier, investigador senior de la ONG. Lo malo es que no nos dice cuál es la ONG que nos está dando esta información. Gobierno de Panamá desmiente hallazgo de fosa común con cadáveres de venezolanos en la selva del Darién. Gracias a Dios no existe una fosa común. A lo largo del 2022 se han registrado un total de 18 fallecidos de diversas nacionalidades en su trayecto por la selva del Darién, aclaró el ministro de Seguridad de Panamá, Juan Manuel Pino. En Bolívar, y no se pierdan esta, que es una joya, el director del Instituto de Salud Pública negó jornada a una alcaldía solo por ser opositora. Que hagan la jornada ellos, dijo Manuel Maurera, director del Instituto de Salud Pública del Estado Bolívar, con su gente. Nosotros no podemos usar nuestros equipos, nuestra gente, nuestras vacunas para fortalecer a un alcalde opositor, fueron las palabras
de Maurera. Debe ser que el alcalde se iba a inyectar las 500 o las 1000 vacunas que iban a poner. Esto es delito, nuevamente. Vamos a ver si actúan en este caso también. Observatorio Venezolano de Prisiones pide a la CPI reanudar investigación sobre Venezuela y ya me tengo que ir, ya prácticamente se termina el programa. El caso venezolano se remonta a 2018 cuando la Corte Penal Internacional comenzó un examen preliminar por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad desde abril de 2017. En Valles del Tuy, los conductores realizan un paro tras controversia por el aumento del pasaje. La diatriba se inició el sábado 10 de septiembre, cuando los choferes comenzaron a cobrar un ajuste. Este lunes los transportistas de algunas líneas urbanas y suburbanas no sacaron sus unidades, por lo que los usuarios quedaron varados, dice la nota de Rosana Batistelli para El Pitazo. Colombia anuncia que comprará fertilizantes en el exterior mientras se resuelve la recuperación de monómeros. El gobierno comprará fertilizantes en el exterior y los subsidiará, dijo el presidente Petro en su cuenta de Twitter. Monómeros está produciendo, hasta donde yo sé. Pero alguien va a hacer un negocio, va a comprar fertilizantes en el exterior, los va a traer y Petro los va a subsidiar. ¿Les suena familiar? Porque a mí sí me suena muy familiar y debo decir algo. No van a parar hasta que quiebren monómero y se la quede algún amigote al tiempo. Esperen, que lo veremos si no hay cambios. Crisis de combustible en el estado Lara. De las 116 bombas, solo 46 se encuentran operativas. Por cierto, el caso de monómero es un caso donde queda mal parado el gobierno, queda mal parada la oposición, queda mal parado todo el mundo. Según el Sindicato de Trabajadores de las Estaciones de Servicio en Lara, de las 116 bombas que hay, solo están trabajando 46, lo que se traduce en que 60-34% están inactivas debido a que no les llega el combustible de manera regular, situación que conlleva a que en las pocas que sí laboran, las colas sean kilométricas. De cuando en cuando, pues, vuelven las colas en el interior del país por la gasolina. 6:51 minutos, vamos con un momento de publicidad. Muy rápidamente quiero hablarles de Equimédica, alquiler de equipos médicos, porque en Equimédica, alquiler de equipos médicos, tenemos todo lo que usted necesite para la atención de un paciente hospitalizado en el hogar, desde una cama clínica hasta un concentrador de oxígeno, un aspirador de flema, una silla de ruedas, cualquier aparato que usted necesite, llame al 0412-806-2591, 0412-806-2591. Si usted está en Caracas, pues allí con muy pocos requisitos enseguida va a tener su equipo médico. Si está en el interior del país o si usted desea comprarlo también en la capital, pues ahí también hacemos pues el acuerdo y se lo lleva a través de una empresa de mudanzas o de courier, de acuerdo al tamaño del equipo. Ingrese en Equimédica-alquiler, @Equimédica-alquiler, o como ya le dije, llame al 0428062591, porque en Equimédica tenemos todo lo que se necesita para la atención del paciente hospitalizado en el hogar. Y hablarles también del consultorio veterinario del doctor Alfredo Coba, más de 30 años de experiencia atendiendo animales de todos los tamaños. Póngalos en manos del doctor Alfredo Coba, que les ofrece servicios de odontología veterinaria, atención nutricional, cirugías electivas, plan de vacunación y mucho más. 0414-127-7947 o 0212-661-1546, Avenida Arturo Michelena de Santa Mónica, entre calles Manuel Díaz y Damaso Villalba. Allí se encuentra el consultorio veterinario del doctor Alfredo Coba, garantía integral para el bienestar de su mascota. Informaciones que llegan de la guerra de Ucrania. Señores, Rusia está perdiendo la guerra. El rotundo avance de las tropas ucranianas genera las primeras fisuras en la escena política rusa. Voces de la propaganda oficial piden cabezas en el gobierno y en la cúpula castrense. Por primera vez desde el inicio del conflicto, Zelensky anuncia que el ejército de Ucrania ha recuperado más de 6.000 kilómetros invadidos por Rusia. Desde el inicio de septiembre, nuestros soldados ya liberaron 6.000 kilómetros de territorio ucraniano en el este y el sur y seguimos avanzando, declaró el mandatario ucraniano en un video difundido en sus redes sociales. Para que ustedes se hagan una idea de lo que son 6.000 kilómetros, a mis queridos amigos de aquí del centro del país, les puedo decir que eso es, por ejemplo, la región de Barlovento, son 6.000 kilómetros cuadrados. Es grande, ¿verdad? Es bastante territorio. Bueno, decirles que Maduro no ha podido liberar la región de Barlovento de los malandros que tienen ahí tomada la carretera que va hacia Oriente, ¿no? Sigue ocupada por las tropas invasoras malandras.
Rebelión en la granja, 84 diputados municipales rusos piden la renuncia de Putin y lo acusan de traición. Son cada vez más los diputados que se suman a la demanda de que Vladimir Putin dimita, comentó este lunes a la prensa Dmitry Paliuga, autor de la iniciativa y diputado municipal en San Petersburgo. Y la victoria ucraniana en Kharkiv, el jefe prorruso admitió derrota de las tropas invasoras. Hablando de la mano de obra que ha sido acumulada allí para la contraofensiva del ejército ucraniano, superó el número de nuestras fuerzas aproximadamente 8 veces, no menos. Por lo tanto, creo que el comando ruso decidió retirarse y reagruparse para preservar nuestro personal, dijo Vitaly Ganchev en declaraciones a la cadena de televisión estatal Rossiya 24. En sucesos, fallece un sexagenario tras caerle un poste de luz. Familiares no han recibido respuesta por parte de Corpoelec o del Seguro Social. Un hombre de 64 años recibió un golpe en la cabeza y murió cuando un poste de luz cayó sobre él, informó 2001. La víctima era taxista, iba camino hacia su vehículo, el cual estaba estacionado en la sede del Seguro Social de Santa Teresa, estado Táchira, tras lo que se desprendió el poste de alumbrado público y le ocasionó la herida. Llegados al fallecido, buscaron algún tipo de declaratoria por parte de las autoridades locales, pero no ha habido ningún pronunciamiento sobre el caso. Este sí es un buen caso para que se pronuncie el Tribunal Supremo, por supuesto. Y ha muerto a los 91 años Jean-Luc Godard, uno de los grandes cineastas franceses de todos los tiempos, el cineasta total de las 1000 vidas, hizo incursiones en temas tabúes y técnicas novedosas que hicieron historia e inspiraron a sus sucesores durante décadas tras su apogeo en los años 60. Y para terminar, ayer por minutos no dimos la noticia porque terminó el programa temprano, básicamente, si hubiera terminado a su hora. 2 minutos después de terminar el programa empezaron a surgir las informaciones sobre el fallecimiento del querido músico venezolano Aquiles Báez. Así lo recuerda Efecto Cocuyo, dice: consternación por la muerte de Aquiles Báez. Hubo que leer 3 veces el tuit que daba cuenta, dice la nota de la querida también Josefina Rullero, de los 240 caracteres de la red social para encajar el vacío que deja la muerte de un artista como Aquiles Báez, que siempre buscó la excelencia desde la sencillez y la belleza. Se fue a los 58 años durante una gira que realizaba en Alemania y que le llevaría a otras ciudades europeas. Desde aquí, por supuesto, sumarnos al duelo por el fallecimiento de Aquiles, referente sin duda de la cultura venezolana a nivel universal, y bueno, desearle a sus familiares pues consuelo. Fue un hombre que murió relativamente joven y de una manera inesperada, así que por supuesto desde este programa nos sumamos a la consternación por esta lamentable pérdida. 6:57 minutos, que este día sea lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, pues nos encontraremos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón, certificado 18804. Según un estudio, un suplemento dietético a base de brócoli y repollitos de Bruselas podría bloquear el avance del cáncer. ¡Wow! ¡Qué bueno! Investigadores del Centro Global del Cáncer de la Universidad Estatal de Ohio, en combinación con el Hospital de Cáncer Arthur G. James y el Instituto de Investigación Richard Solovey, han descubierto cómo una sustancia que se produce al comer brócoli y repollitos de Bruselas puede bloquear la proliferación de las células del cáncer. El hallazgo sale publicado online en Cancer Prevention Research. Según estos investigadores, indican que existen fuertes evidencias que la sustancia denominada índole 3-carbinol I3C puede tener efectos anticancerígenos, además de otros beneficios para la salud. Estos descubrimientos muestran que el I3C afecta a las células cancerígenas y a las normales. Los estudios realizados en laboratorio y en animales
descubrieron una conexión entre el I3C y la molécula denominada CDC25A, que es esencial para la división celular y su proliferación. Los investigadores demostraron que el I3C causa la destrucción de esa molécula, bloqueando así el crecimiento de las células del cáncer de mama. Según uno de los autores de este estudio, Xianwon Zhou, profesor adjunto de patología de la Universidad Estatal de Ohio y miembro del programa